En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros, nos has dado la oportunidad de poder iniciar una semana con gozo, con alegría, sabiendo que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te ruego desde ya por aquellas personas que están enfrentando situaciones difíciles, como la madrecita de nuestra hermana Norma Pascasio, te ruego que tú tomes control de cada una de esas peticiones, Dios mío, que también vamos a estar poniendo posteriormente de la reflexión. Ahora te pedimos, háblanos, llénanos de tu presencia, permite que aquellas personas que se han alejado de tu redil a través de tu palabra, ellos puedan reflexionar, puedan llevar, Señor, a la práctica también este consejo de tu palabra. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea dada toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos desarrollando en este programa Reflexión el estudio del Evangelio según San Juan, y ya hemos analizado parte de la conversación que Jesús mantuvo con aquellas autoridades de su época. Hemos mencionado que el Señor una y otra vez ha marcado la diferencia y terminó precisamente su conversación diciéndoles que Él se iba a ir. Y cuando Él se iba a ir, lo iban a buscar, pero en vuestro pecado, les dijo el Señor, moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ese fue el último versículo que estuvimos analizando, específicamente en Juan capítulo 8, versículo 21. Ante ese relato específicamente que el Señor dio, añadió una advertencia, que quien lo iba a rechazar, que quien lo rechaza, va a morir en su pecado. Y es ahí donde me llama mucho la atención, y de ese versículo específicamente es que quiero extraer el tema para esta oportunidad: cómo morir en sus pecados. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos entonces al Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo 22 en adelante. Dice la palabra del Señor: decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. ¿Cómo morir en sus pecados? Ese es el tema. Présteme su atención. La vida en el mundo, en este mundo caído, está lleno de oportunidades perdidas y pesares personales. Y eso son las consecuencias dolorosas. A veces son consecuencias devastadoras de decisiones malas y, por qué no decirlo, pecaminosas que el ser humano decide tomar. La oportunidad perdida original, aquella de la cual fluyen las demás, ocurrió allá en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva probó la fruta que Dios le había prohibido. Violó directamente el mandato de Dios. ¿Y qué pasó? Su pecado le costó a toda la raza humana perder el privilegio de continuar en una comunión ininterrumpida con Dios. Pero entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho.
Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva el árbol de la vida, al árbol de la vida. Recuerde, Moisés y Aarón también experimentaron las consecuencias dolorosas de su decisión pecaminosa. Su desobediencia en Meribá les costó la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Y si usted gusta, para hacer un marco más amplio de referencia en este programa, le invito para que leamos el libro de Números, capítulo 20, versículo 7 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y la sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo número 9. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Mire qué interesante. Dice: y él se santificó en ellos. ¿Qué nos muestra específicamente este relato? Parte del ejemplo que le estoy dando a entender. Pero no solo Moisés desobedeció, no solamente Aarón, Salomón también enfrentó las consecuencias de las malas decisiones. Aunque fue el rey más rico, aunque fue el rey más sabio de Israel, desperdició la oportunidad de disfrutar a plenitud las bendiciones que Dios le había concedido. En efecto, cuando Salomón llegó precisamente a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David. La consecuencia para Salomón fue que la vida se volvió vana y nada más. Judas Iscariote tuvo la oportunidad invaluable de ser uno de los 12 más cercanos al Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, pero desperdició tal privilegio por 30 piezas de plata, según Mateo capítulo 26, versículo 15. Traicionó a Jesús. Judas condenó su alma para siempre porque nunca se arrepintió de su traición horrible. Judas es el ejemplo más notorio de quien vio las obras del Señor, oyó sus palabras, observó su vida sin pecado, pero aún así lo rechazó. Pero por supuesto, no fue el único. Cuando el diálogo de este pasaje ocurrió, Israel era bien consciente del ministerio de Jesús. Por eso es que el Señor está dando cobertura a estos versículos. Durante los 3 años anteriores había realizado milagros incontables. Había casi erradicado las enfermedades a nivel de Israel, alimentando milagrosamente a miles de personas. Había expulsado demonios con mucha autoridad. Había calmado tempestades furiosas en el lago de Galilea y después incluso caminó sobre el mar. Esos milagros maravillosos y sin precedentes demostraban claramente que Jesús era el Hijo de Dios. Declaraciones asombrosas como Él es el pan de vida, como Él es la fuente inagotable de esperanza, su enseñanza profunda que acaba de pronunciar en Juan capítulo 7 versículo 37 en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. A la luz de la evidencia abrumadora, la incredulidad en Jesús no tiene excusa. Quienes oyen el evangelio y lo rechazan recibirán el castigo eterno. Sí, yo sé que esto no le gusta a muchas personas, que los predicadores muchas veces anuncien esta verdad, pero es parte del evangelio. No puedo saltarme los versículos y aquí está: sin nadie a quien culpar excepto a ellos mismos. Debe notarse que incluso
Quienes no han oído el Evangelio son culpables de rechazar la verdad que se les ha dado. Tal verdad incluye aspectos de la existencia y el carácter de Dios como se revela en el orden de la creación, de la conciencia que el ser humano tiene. Por tanto, quienes rechazan a Jesucristo son completamente responsables de escoger morir en sus pecados. Este pasaje revela 4 formas en que las personas pueden asegurarse una muerte tan trágica, pero al mismo tiempo eterna. Para buscar la propia justicia, ser lógicamente pecadores, incrédulos e ignorantes voluntariamente. Es interesante notarlo. Interesante notar estos 4 elementos que la Biblia registra precisamente en este relato del Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 22 al 30. Vamos, sin más pérdida de tiempo, dice la palabra de Dios. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Esta es la autojustificación, el autojustificarse. Según Juan capítulo 8, versículo 21, Jesús había advertido a los líderes religiosos que la falta de voluntad para creer en Él significaba que morirían en sus pecados. No tenían perdón, redención y no estaban preparados para conocer a Dios. Habían acumulado toda una vida de culpabilidad que daría como resultado un castigo eterno. El Señor repitió lo que había dicho antes a la multitud, que iba a un lugar donde no podían ir quienes rehusaran creer en Él. En respuesta, sus enemigos habían especulado que podría estar planeando irse de Israel para la diáspora. Sin embargo, aquí sugieren algo más siniestro. ¿Por qué sugieren algo más siniestro? Frente a la sorprendente declaración de Jesús en el versículo 21, la respuesta de los judíos se considera aquí particularmente, recuerde, los líderes para dar cobertura. ¿Acaso se matará a sí mismo? ¿Está pensando matarse él? Preguntaron con sarcasmo. Irónicamente, ¿quiénes planeaban matarlo? Se preguntan si él se iba a suicidar. Entendieron que cuando Jesús dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis venir, se refería a su muerte. Los judíos aborrecían el suicidio y creían que quienes se suicidaban iban al área más oscura del infierno. Eso es lo que ellos piensan. Josefo, un historiador judío del siglo I, reflexionó sobre esta creencia convencional. El Hades recibirá en sus lugares más oscuros las almas de aquellas manos que han actuado con locura contra sí mismas. Usted lo puede leer en las historias de Flavio Josefo, La guerra de los judíos, tomo 3. ¿Por qué le estoy dando toda esta información? Porque todavía, después de mucho tiempo, hay personas que piensan así. ¿Cómo suponían que iban para el cielo? Sugerían burlonamente que Jesús hablaba de matarse, en cuyo caso iría al infierno. Con confianza soberbia en su propia justicia, no eran tan solo sordos a las palabras de Jesús. También retorcían de modo blasfemo lo que él les estaba diciendo. Es cierto que Jesús daría su vida voluntariamente, pero no se suicidaría. Recuerde lo que dice Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento, dijo Cristo, recibí de mi Padre. Pero no moriría por su propia mano, sino a mano de los hombres que se burlaban de él. Y el lugar que se refería, donde ellos no podrían ir, no era el infierno, sino el cielo. Entonces note, la autojustificación es un engaño mortal. La autojustificación es el engaño que Satanás ocupa para decirle a las personas que como Dios, un Dios de amor, va a terminar salvando a unos y condenando a otros.
Eso se llama, mi querido, autojustificación, completamente contrario a una salvación auténtica que Dios ha dado. El judaísmo de los días de Jesús era el sistema legal intrincado de salvación por logros humanos. Las personas ponían su esperanza de salvación en la realización de buenas obras, la observancia de ceremonias, rituales y sobre todas las cosas cumplir la ley muy puntillosamente, al menos externamente, porque no la podían cumplir, al menos externamente, como escribió el apóstol Pablo, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Le cito Romanos capítulo 10 versículo 3. Trágicamente no entendieron lo que Pablo, quien había sido criado como un fariseo de fariseos, decía Pablo, entendió después que por las obras de la ley ningún ser humano, ninguno es justificado delante de Dios, porque no es por obras. Porque quien quiebra algún punto de la ley una vez es culpable de quebrarla toda, como bien dice Santiago capítulo 2 versículo 10. No debe sorprender ningún conocedor del Antiguo Testamento que la salvación no se pueda obtener a través de la propia justicia. En el Salmo capítulo 14 versículo 2 y 3 David escribió, es un salmo de David: desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Veo la versión NBI. Salomón dijo que el Señor juzga los motivos, allá en Proverbios capítulo 16 versículo 2. Salomón dijo que el Señor juzga los motivos. Y añade en el Proverbio 29: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Nadie. Advierte: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Dios le declaró el extravío. Dios le declara tarde o temprano a cada persona su pecado. Yo publicaré, le dijo el Señor a Israel, yo publicaré tu justicia externa y falsa, tus obras que no te aprovecharán, son como trapos de inmundicia, les dice. Isaías capítulo 64 versículo 6. El Nuevo Testamento también enseña que nadie puede salvarse por su propia justicia. No podemos autojustificarnos delante de Dios, como estas personas sí lo están haciendo. Le están diciendo al Señor: ¿acaso se matará Él? ¿A dónde yo voy? Vosotros no podemos ir. También el Nuevo Testamento le enseña: si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La conformidad externa con la ley no salva a nadie. La salvación solo viene por la justicia de Cristo impartida a quienes creen. Esa justicia auténtica sobrepasa de lejos la justicia legalista y externa de los escribas y fariseos. Aunque la segunda impresiona a los hombres, pero no produce salvación. El Señor denunció duramente a los fariseos que por fuera, a la verdad, se muestran justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Entonces note, usted puede seguir autojustificándose, usted puede seguir poniendo una y mil excusas, pero usted tiene que aceptar la verdad de Dios. No digo mi verdad, no digo aceptar una iglesia, no digo aceptar una denominación. Debe de aceptar lo que la palabra de Dios le está diciendo. No podemos autojustificarnos delante de Él. En Mateo capítulo 9 versículo 11, los fariseos cuestionaron a los discípulos de Jesús: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? ¿Por qué? No aprobaban su interacción con la chusma de la sociedad judía. La respuesta del Señor fue devastadora: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero
y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Interesante. Pero mire que cómo las personas se autojustifican. Pero no solamente fue ese escritor, el escritor de los evangelios, que estuvieron de llenos con Jesús, sino que también Pablo. Pablo escribió a los filipenses que la salvación no viene de la propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por la fe. En Tito él añade: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Los judíos debían saber por las Escrituras lo que Pablo escribió a la iglesia de Galacia en Gálatas capítulo 3 versículo 6. Así les dijo: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Pero note, la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Volvamos a nuestro relato. Escribas y fariseos eran el epítome de los humanos que buscaban justificarse a sí mismos. Quienes siguen su ejemplo y confían en las buenas obras, en la moralidad, en las actividades religiosas para salvarse, quienes se niegan a admitir su incapacidad para contribuir en algo a su salvación, claman: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Pero estas personas que endurecen su corazón, que se autojustifican, ¿qué es lo que pasa? Recuerda el tema: también morirán en sus pecados. Los que procuran su propia justificación nunca verán el cielo. Exactamente eso es lo que el Señor les dijo. Y ahí está en pantalla, versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy. No, yo no soy de este mundo. Mire lo que el Señor les está diciendo. Jesús no prestó atención a la sugerencia burlona de los judíos sobre suicidarse y luego condenarse en el infierno. En lugar de ello, desarrolló su advertencia del versículo 21. Por segunda vez está citando esta verdad: que morirían en su pecado y no irían a donde Él iba, al cielo. El Señor señaló que el origen y destino de ellos era muy diferente al suyo. Eran de un reino completamente diferente. Ellos eran de abajo. Esto es, eran en parte de este mundo. El cosmos, el mundo, es un término importante en el Nuevo Testamento. En este contexto se refiere al sistema espiritual invisible del mal, opuesto al reino de Dios, que comprende toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y está controlado lógicamente por Satanás. El mundo como tal de la palabra cosmos no reconoce la verdadera identidad de Jesús, no reconoce a los creyentes, también desconoce al Espíritu que Jesús envió. Quienes están inmersos en el mundo aman más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Esto provoca su completa ceguera espiritual. Están llenos de odio, están llenos de maldad, y al confrontar el pecado se enojan todavía más. Como el mundo odia a Dios, se regocija en la muerte de su Hijo. El materialismo, el humanismo, la inmoralidad, el orgullo y el egoísmo, se lo digo de esta manera, como la palabra de Dios lo dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida son el sello del mundo.
Esto se opone completamente a la verdad divina, a la justicia, a la virtud, a la santidad. Sus opiniones son erróneas, sus intenciones son egoístas, sus placeres son pecaminosos, sus influencias son desmoralizantes, sus políticas corruptas, sus honores son vanos, sus sonrisas son falsas, su amor es falso. La fuente del antagonismo, la hostilidad de los judíos para con Cristo, era el mismo infierno. Eran como lo declaró Jesús con fuerza en el versículo 44, y Él les dijo: hijos del diablo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. La amistad, la palabra griega, podría traducirse efecto, amor del mundo. Es enemistad contra Dios, porque quien quiera ser amigo del mundo, dice Santiago, se constituye enemigo de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 4. Juan añade: si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, sino en el mundo. El marcado contraste con sus oponentes en esta discusión del capítulo 8 del Evangelio de Juan nos muestra cómo el ser humano se autojustifica y llega a pertenecer a un sistema si no obedece a Dios. Como hemos mencionado en la explicación a lo largo de este estudio, el Señor siempre fue consciente de su origen celestial. Aunque los creyentes anduvieran alguna vez sin Dios en el mundo, ya no forman parte de ese sistema. Jesús dijo a sus discípulos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y lo vamos a ver más adelante, allá en Juan capítulo 15. Ellos no son del mundo, como tampoco Jesús es del mundo. Cuando obtuvieron la redención, huyeron de la corrupción que hay en el cosmos, en este mundo, a causa de la concupiscencia. Por otra parte, los sensuales son los que no tienen al Espíritu. La carta de Judas, versículo 19. Y por eso mueren en sus pecados, y por eso terminan en el infierno. He dado 2 fases, de 4, 2. La tercera, la incredulidad. La incredulidad es terrible. ¿Por qué le digo? Vean, versículo número 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados ciertamente moriréis. Aquí Jesús pasó de la justificación propia, la mundanalidad, que condena al último asunto, la incredulidad. Repitiendo la advertencia del versículo 21, Jesús declaró que quienes lo rechazan morirán en sus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué morirán en sus pecados? Porque rechazan creer que Él es. El uso de esta frase es absoluta y sin calificativos. Déjeme le explique. Yo soy no es menos que una afirmación directa de la deidad total. Cuando Moisés le preguntó a Dios el nombre, le respondió: yo soy el que soy. Ve a Faraón, se va a endurecer, y si pregunta quién me manda, dile que el yo soy te manda. Yo soy el que soy. En la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, corresponde a la misma frase que Jesús usó aquí en Juan capítulo 8, versículo 24. Jesús estaba aplicando para sí que en esa aparece transliterado como Jehová, el nombre tan sagrado de Dios que los judíos no pronunciaban. Recuerde eso, a diferencia de muchas personas, ¿verdad? Los judíos de la época entendieron perfectamente que él afirmaba ser Dios. De hecho, estaban tan estupefactos con el uso que él hizo de ese nombre para referirse a sí mismo como el yo soy, que intentaron lapidarlo por blasfemia. Sin lugar a dudas, el Señor dijo que quienes lo rechazan no se pueden salvar,
sino que morirán en sus pecados. Para ser cristiano debe creerse toda la revelación bíblica sobre Jesús, que es la segunda persona eterna de la Trinidad, que entró en el espacio y en el tiempo como Dios encarnado, que nació de una virgen, que vivió una vida sin pecado, que su muerte en la cruz fue el sacrificio expiatorio suficiente por los pecados de quienes creemos en él, que se levantó de los muertos y ascendió al cielo con el Padre, que ahora intercede por su pueblo redimido y que un día regresará lleno de gloria. Rechazar esas verdades es extraviarse de la sincera fidelidad a Cristo y a su bendita palabra. Es interesante entonces cómo cada uno de nosotros podemos creer en esta verdad o rechazarlas. Las palabras, si no presentan la única esperanza de escapar a la ira y al juicio de Dios, entonces habrán abrazado el pecado. La falta de voluntad persistente para creer en Jesús sobre Jesucristo excluye por naturaleza la posibilidad del perdón, pues la salvación viene solo a través de creer en Él. Quienes siguen la incredulidad, negándose a aceptar por fe todo lo que Jesús ha hecho, morirán en sus pecados. Sin el conocimiento del Evangelio de Jesucristo, nadie puede salvarse. Por lo tanto, a los creyentes se les encomienda ir por el mundo, por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuarto elemento, sigamos por el tiempo. Ser ignorante, o por lo menos hacerse el ignorante. Versículo 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio yo se los he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto he hablado al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dice Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así he hablado. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, dice que muchos creyeron en él. El carcelero que los tenía cautivos en la incredulidad era su ignorancia obstinada. ¿Tú quién eres? La pregunta incrédula de los judíos era sorprendente a la luz de todas las señales milagrosas que Jesús había realizado. ¿Tú quién eres? Las afirmaciones repetidas que había hecho Jesús también. Podría haber existido una corriente subyacente que se burlaba de esa pregunta, y eso eran ellos. No obstante, Jesús tenía muchas cosas que decir y juzgar de ellos. Habían recibido una revelación más que suficiente para hacerlos responsables de sus pecados. Su ignorancia era inexcusable. Su juicio a él estaría en perfecta, voy a decirlo, rechazo a la voluntad. Porque el que me envió fue el Padre, y Jesús solo hablaba lo que él oía del Padre. Increíble. Increíblemente, a pesar de que Jesús les habló con tanta claridad, aún no entendían que les hablaba del Padre. Tal era el poder del engaño, tal era la incredulidad. No tenían oídos para oír. Pero no nos admiremos de ese pueblo, admirémonos del pueblo de hoy, que aún así ven muchas cosas a su alrededor que Dios les ha hecho, que Dios les ha dado, pero no creen. En su pecado morirán. Ese es el tema. Sí, no es un tema que se toca muy a menudo, sobre todo en este siglo. Llegaría el día en que la verdad de las afirmaciones de Jesús se confirmaría, hasta el punto de hacerse innegable. Por lo tanto, Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, en referencia a su crucifixión, que implicaba su resurrección, entonces conoceréis, ahí hasta entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así les he hablado. Algunos de los judíos que rechazaron a Jesús de tiempo se darían cuenta, después del error tan terrible que habían cometido solamente el día de Pentecostés. Lo recibieron como Mesías cerca de 3,000 judíos.
Incluso en aquella ocasión, 6 meses antes de la cruz, sus palabras fueron tan poderosas que hablando él estas cosas, dice, muchos creyeron en él. O aquel centurión romano, acostumbrado a ver muchos desfalcos, acostumbrado a ver muchas crucifixiones. Pero él termina diciendo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. A pesar de toda esta evidencia, la mayoría no quiso creer. Escogieron su propia justicia, escogieron su propia mundanalidad, la incredulidad, la ignorancia voluntaria hasta el final. De modo que se condenaron a sí mismos a morir en sus pecados y no ver nunca el cielo, sino sufrir la ira eterna. Yo te invito, conoce la verdad, de eso voy a estar hablando el día miércoles. La verdad os hará libres. El Señor va a seguir insistiendo en esta verdad, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero lo visto hasta este momento, y bajo este tema que hemos analizado, tengo que hacerle la pregunta: ¿está usted ignorando la verdad de Dios? ¿Está usted autojustificándose y no ha querido obedecer y no ha querido enfrentar su realidad? ¿Qué excusa tenían estas personas? Continuaron con su agenda geopolítica y no quisieron obedecer la voz de Dios. Estamos a tiempo para obedecer la voz de Dios, porque si no, en vuestros pecados, le dijo Cristo, moriréis. Ese es el tema. En sus pecados moriréis. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, los que ahora hemos escuchado de su bendita palabra, porque no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si ha tenido misericordia de nuestra vida, dele gracias a Dios, porque Él nos ha salvado. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Tú has sido bueno con nosotros. Nos has dado, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos has dado salud. Nos has dado de tu gracia infinita. Ayúdanos, Señor, a no autojustificarnos. Ayúdanos a no condenarnos. Ayúdales a aquellas personas que todavía no tienen un encuentro contigo, que puedan conocerte. Que estas palabras puedan servir como advertencia de que ninguna autojustificación, que tú no pasas por inocente a ningún culpable. Te ruego, Señor, sensibiliza sus corazones, sensibiliza, Señor, sus vidas, y a los que ya hemos creído en esta verdad, ayúdanos a luchar hasta el final, a creer siempre, Señor, y a obedecerte, cueste lo que cueste, pase lo que pase, te lo ruego. No a nosotros, sino a tu santo nombre sea toda la gloria. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor.